Porque hay veces que bajamos la guardia, como tú dices, en pensar que es una infección viral. Sí, el 80% de infecciones de los niños son virales, hasta más. Sin embargo, estas también pueden complicarse. Entonces, siempre detrás de una infección respiratoria, ya sea alta o baja, siempre tiene que tener su seguimiento de su médico de cabecera o su pediatra. Hagamos clic con un café. Una conversación saludable con Hospital Alianza. Hoy nos acompaña la doctora María Gabriela Palacios, pediatra, formada en la Universidad de las Américas y especializada en pediatría en la Universidad Internacional del Ecuador. Cuenta con experiencia en el cuidado de niños y recién nacidos. También realizó una pasantía observacional en la reconocida clínica Imbanaco en Cali, Colombia, fortaleciendo su mirada clínica en una visión internacional. Actualmente trabaja en el Centro Pediátrico Crecer, en Quito, donde acompaña a las familias en etapa del desarrollo infantil con empatía, profesionalismo y cercanía. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hagamos Clic con un café. ¿Tu hijo ha pasado por más de un resfrío este mes? ¿Tose toda la noche y no sabe si es gripe, alergia o algo más serio? Hoy vamos a hablar de esto que muchas mamás viven a diario. Los problemas respiratorios en los más pequeños y cómo prevenir complicaciones en esta temporada. Para eso nos acompaña la doctora María Gabriela Palacios, pediatra, quien nos ayudará a entender cuándo preocuparnos, cómo actuar en casa y señales que no debemos ignorar. Doctora Gaby, bienvenida. Para comenzar, muchas mamás sienten que sus hijos viven resfriados, sobre todo cuando empiezan en el jardín o escuela. A veces parece que se cura de uno y empieza con otro. ¿Qué tan normal es esto? ¿Por qué los niños se enferman con tanta frecuencia? Gracias por la invitación. Sabes que este es un tema que preocupa mucho a las mamás, es un tema de todos los días en la consulta. Empezar por lo básico que debemos saber y a veces nos cuesta entender. La literatura nos dice que un niño sano puede enfermarse hasta 12 veces al año, dentro de lo normal. Eso nos dice que por lo menos una vez al mes estaría enfermo, en un niño sano, obviamente. ¿Qué significa esto? Obviamente es un niño que no se complica, que no requiere hospitalización, es un niño que presenta episodios de gripes, un poquito de moquitos, quizá fiebre, tal vez se vuelven repetitivas y eso molesta a la mamá. Sin embargo, es la manera en que los niños también conocen su inmunidad y van conociendo los nuevos virus para enfrentar estas enfermedades. Entonces, dentro de lo normal, es como les explico, que puedan enfermarse varias veces al año sin complicaciones. Entonces, más aún cuando iniciamos la etapa escolar, en donde tenemos muchos niños, contactos con virus distintos, aulas donde están en ambientes cerrados, donde es mucho más fácil la propagación de estos virus. Entonces puede pasar frecuentemente. ¿Y esto también tiene que ver alguna con defensas de los niños o no? ¿O es el ambiente realmente que te produce eso? Todo va en conjunto, ¿no? O sea, tenemos épocas del año en donde tenemos más virus, en que es más fácil la propagación, en que, por ejemplo, en épocas de invierno, donde tenemos los ambientes más cerrados, es más fácil la propagación de estos virus. Entonces, sí, y tiene mucho que ver con inmunidad. Cada niño es diferente. Podemos estar en una aula con 15 niños y hay ciertos niños que se enferman un poquito más. Entonces, eso como pediatra sí es importante tener en cuenta, de conocer al niño, en saber si tiene tal vez un fondo alérgico, un niño que no está bien alimentado, un niño que no tiene las horas adecuadas de sueño y saber por qué un niño se enferma más que otro. Entonces, sí tiene esos puntos en conjunto tienen que tomarse en cuenta. Y cuando escuchamos que todo es viral, muchas veces bajamos la guardia y no sabemos si realmente hay algo más grave detrás de un resfriado. ¿Cómo podemos diferenciar un resfriado común de una infección más seria como una bronquitis o una neumonía? Esto sí es un punto importante porque hay veces que bajamos la guardia, como tú dices, en pensar que es una infección viral. Sí, el 80% de infecciones de los niños son virales, hasta más. Sin embargo, estas también pueden complicarse. Entonces, siempre detrás de una infección respiratoria, ya sea alta o baja, siempre tiene que tener su seguimiento de su médico de cabecera o su pediatra.
Inicialmente, como sabemos, la mayoría de veces inicia con los síntomas generales, un poco de mocos, fiebre, estornudos, decaimiento, que muchas veces las manejamos en casa con un antihistamínico. Como sabemos, las infecciones virales se los maneja de la parte sintomática. Sin embargo, cuando vemos un niño que la tos se ha prolongado más de 2 o 3 semanas, en que la tos cambia de características, moviliza un poco más de flema, la fiebre se ha alargado, o sea, sabemos que un cuadro viral puede tener de 2 a 3 días, a veces hasta 5 días de fiebre, que son llevaderos porque es el curso normal de la enfermedad. Sin embargo, si tenemos un niño que reaparece la fiebre, que se complicó, que cambia la característica del moco, son situaciones en que nos dan síntomas de alarma para ir un poquito más allá. Entonces, eso siempre debe ser valorado y tomado en cuenta como para que requiera una valoración adicional. Pasado el tiempo de 3 o 5 días de un resfriado común que lo puede manejar una mamita con su pediatra, ¿cuándo se alarma más? Cuando ya este cambio hubo en su flemita o algo que te dé una alerta muy fuerte para darte cuenta que tienes que llevarlo de nuevo a tu pediatra porque ya se empezó a hacer una bronquitis o una neumonía. Sí, exactamente. Es como, tenemos el curso normal de un virus. Entonces, ¿cómo empieza? Normalmente tenemos la secreción nasal, tenemos la fiebre, 2 o 3 días, pero es un niño que siempre es muy importante su estado general. Si ves un niño que ya está muy decaído, un niño que ya tiene mucho sueño, que no quiere dormir, que no está comiendo adecuadamente, tú le das la medicación que te dio tu pediatra, su antihistamínico, intentas controlar la fiebre, pero son ciertos síntomas que ya no se logran controlar bien. Como te decía, y como hablábamos del tema, la tos. La tos es un síntoma que preocupa mucho. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que la tos es un mecanismo de defensa. Sí, el cuerpo, o sea, primero entender que los niños no son adultos pequeños. O sea, la tos no se maneja de la misma manera en que se maneja en los adultos. Entonces, por ejemplo, a veces tenemos y cometemos el error de ir a una farmacia y pedir, mi hijo tiene tos y nos dan un antitusígeno. En los niños son poco indicados, por ejemplo, esto, porque no se trata la tos, sino el causante de la tos. El niño está con mucho moco, entonces manejo la sintomatología, pero si es que esto ya se nos va de las manos, es una tos que no le deja dormir al niño, es una tos que no le deja transcurrir el día a día, siempre hay que hacer una evaluación, siempre hay que escuchar sus pulmones, en ciertos casos hacer radiografías para investigar si es que tal vez se sobreinfectó, si es que no es un virus o es una bacteria o algo que necesita un manejo quizá hospitalario. Una de las cosas que más desespera es la tos, porque no los deja dormir ni descansar. ¿Cuándo una tos debe preocuparnos y cuándo es parte del proceso normal de recuperación? Como habíamos comentado, bueno, la tos está dentro de todas estas enfermedades respiratorias que habíamos comentado. Dentro de un virus, el curso normal de la enfermedad inicia con tos, ¿sí? La tos puede durar de 2 a 3 semanas, es la evolución normal. Las características de la tos es importante. Inicialmente tienes una tos en que quizá movilizas un poco de secreciones, un poco más intenso. Como les decía, siempre hay que, cuando nosotros como médicos valoramos la tos, tratamos siempre los síntomas, o sea, la causa de la tos, ya sea la secreción nasal, que el moco está muy espeso, cuál es el motivo por el que el paciente está tosiendo. Sin embargo, durante este tiempo, que llamámoslo como normal, que puede presentarse la tos, debería ir disminuyendo, debería ser una tos un poco más esporádica, que se presente ya no tanto en la noche, que el niño pueda tener su descanso adecuado. Sin embargo, si la tos aumenta a pesar del tratamiento, es una tos que ya moviliza mucha secreción, que se acompaña de otros síntomas, especialmente de cómo se siente el niño, si está muy decaído o si es que regresa la fiebre, son alzas térmicas muy elevadas, eso siempre hay que valorar, ¿sí? Porque depende de dónde se presente, ¿sí? Si tenemos porque es problema de la vía respiratoria alta o si ya estamos en un problema pensando quizá ya en una neumonía. En esta temporada buscamos 1000 formas de ayudar, desde casa, desde vaporizaciones hasta infusiones caseras, pero no siempre sabemos si lo estamos haciendo bien. ¿Qué cuidados sí son útiles en casa para evitar y aliviar los síntomas respiratorios en un niño? Esto es importante porque muchos papás sí intentan manejarlo en casa.
Y como sabemos, las abuelitas hacían mucho esto de las vaporizaciones, los tecitos, que de cierta manera, al ser naturales, pueden ayudar, pero siempre deben ir de la mano con el manejo médico, que funcionarían mejor. Por ejemplo, ¿qué pasa con las vaporizaciones? Tal vez un ambiente húmedo ayuda un poquito a movilizar las secreciones, por ejemplo, cuando hacemos el tecito de manzanilla o de jengibre, que son medicamentos que al final han sido estudiados y son antiinflamatorios naturales, que están bien de cierta manera, pero siempre deben ir de la mano con el tratamiento médico, ¿sí? Y siempre con el cuidado de su pediatra. Existen también papás que prueban con jarabes medicinales o consejos por internet. ¿Qué recomendaciones das sobre remedios caseros o tratamientos no médicos? En base a los tratamientos caseros se utilizan mucho en la actualidad en las casas, de los abuelitos. Sin embargo, hay que tenerlos mucho cuidado. Por ejemplo, hablamos de las vaporizaciones, que sí nos ayudan un poquito. Ahora hay también humidificadores que nos ayudan un poco con movilización del moco, la característica del moco. Sin embargo, también hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué se dejaron de usar? Porque también había muchos riesgos. Hacíamos estas vaporizaciones con agua hirviendo y teníamos el riesgo de niños de quemaduras, por ejemplo, o a veces que se nos vaya de las manos manejo solamente casero y un niño que se nos complica con una neumonía o algo más. Entonces esto siempre debe ir de la mano con su pediatra. Siempre el tratamiento natural también es coadyuvante y es muy bueno, pero siempre debe ser manejado con muchas precauciones. Y en esto se ha topado, doctora, que por ejemplo que utilizan estos remedios caseros, las vaporizaciones, ¿le ha llegado a algún niño que se le cayó a la mamá porque es agua hirviendo, que es lo que utilizan para que pueda salir ese vapor? ¿Ha tenido algún caso? Sí, hay bastantes casos y es muy frecuente, por más que dices, no, es que yo lo hago con cuidado. O sea, son niños pequeños muchas veces, o a veces ya dejamos la olla de agua caliente cerca de donde esté el niño. Ha pasado muchas veces que son descuidos, que a veces es preferible evitarlos, o hacemos manejos también, por ejemplo, con medicamentos naturales que son antitusígenos. Como decía anteriormente, estos medicamentos no se usan en niños, porque la idea en niños no es quitar la tos, ¿sí? Porque como les decía, la tos es un mecanismo de defensa. Si a un niño yo le quito la tos y era porque tenía demasiada secreción y esa tos se nos va hacia la vía respiratoria baja, podríamos causar una neumonía. Entonces siempre hay que tener cuidado de qué remedios utilizamos con los niños y sobre todo igual en qué edades, y con mucha precaución por estos riesgos que podríamos tener. Y en hogares con más de un hijo, la pregunta es inevitable, doctora. ¿Cómo evitamos que se contagien del virus entre hermanos o incluso en adultos en casa? Este tema es un poco complicado, porque al tener, bueno, es difícil a veces en áreas cerradas donde estamos compartiendo como familia, a veces aislarnos es un poco complicado, y muchas veces hay ciertos virus en que no necesariamente contagian ya cuando tenemos los síntomas. A veces el periodo de incubación es mucho más amplio y ya somos contagiosos antes de tener los síntomas. Entonces es muy frecuente, sobre todo cuando tenemos niños chiquitos que están en guarderías, que son niños que se van a enfermar un poquito más, que lleven estos virus a casa. O al revés, cuando tenemos bebés pequeñitos y hay un niño que está en escuela y que sea más fácil contagiar. Sin embargo, si ya tenemos estos episodios en casa, es importante siempre tener ventanas abiertas, lugares bien ventilados, siempre que llegamos del trabajo, de la escuela, lavarnos bien las manos. El lavado de manos siempre es el manejo fundamental para evitar infecciones. De la manera posible, intentar estar lo más aislados posibles en casas, si es que estamos con un virus que ya hemos conocido, y siempre manejarlo con vigilancia médica, ¿sí? Entonces saber si es que es un virus, es una bacteria, y qué más podemos hacer para evitar un contagio más amplio en casa. Existe un mito más o menos, doctora, y le pregunto, que cuando le das un besito al bebé, por más chiquito, le pasa la gripe al adulto. ¿Eso es verdad? El problema es que estas infecciones respiratorias se transmiten obviamente por gotitas de saliva, cuando tosemos. Entonces sí es frecuente. O sea, si tenemos un bebé chiquito siempre hay que evitar el contacto directo en su carita, besitos, igual con los hermanos pequeñitos, les tocamos con las manos sucias, y sobre todo eso sí hay que tener mucho cuidado. Si tenemos un bebé pequeño que todavía no está con su sistema inmune totalmente desarrollado, hay que tenerle mucho cuidado. Entonces, sobre todo en estas épocas en que tenemos muchos virus, evitar el contacto tan directo. Sabemos que el suero fisiológico, los humidificadores
o aspiradores nasales son herramientas comunes. ¿Cuáles son realmente útiles y seguros para niños pequeños? Siempre esto hay que valorarlo primero, ¿sí? Porque tenemos que saber qué tipo de infección tenemos, cuáles son los síntomas del niño, pero saber que siempre es fundamental el lavado nasal. En niños eso es la base del manejo de toda clase de síntomas, ¿sí? Porque siempre los moquitos es lo que más se nos complica, un moquito acumulado, después se nos complica infección tal vez en oídos o son la causa principal de la tos. Entonces siempre los lavados nasales adecuados con suero fisiológico, justamente hablábamos de los humidificadores que sí nos ayudan mucho tal vez a humidificar la vía respiratoria, a que el moco se vuelva un poco más sueltito, que no sea tan espeso, que nos ayudaría un poco con los síntomas. Entonces sí son útiles, pero también hay que saberlos utilizar. Hay veces que prendemos los humidificadores en las habitaciones y les dejamos prendido por horas, pero tampoco queremos un ambiente totalmente húmedo, porque eso al revés también puede causar más infecciones. Entonces saberlos usar por periodos adecuados y siempre consultando según los síntomas que presente el paciente. Doctora, ¿nos puede dar consejos de cómo pueden hacer los lavados nasales, tanto niños como adultos? ¿Qué nos recomienda usted? Los lavados nasales son fundamentales en nuestros cuadros respiratorios, ¿sí? Porque casi la mayoría de síntomas y lo más molestoso siempre están en la vía respiratoria alta, que es donde inician el problema. Entonces los lavados nasales es el tip número 1, pero eso siempre hay que consultarle con tu médico. Y nosotros como médicos también saber educar a los padres, porque hay veces que les decimos, sí, toma, hazle lavado nasal, pero ¿cómo? Entonces hay veces que no lo hacemos bien y esto puede generar tanto complicaciones en el lavado nasal o lo estamos haciendo mal el lavado y no sirve de nada. Entonces tenemos diferentes dispositivos, tanto hay ahora en marcas, tenemos los dispositivos en que son como en spray, que son muy fáciles de utilizar, que es muy fácil para niños, hasta se lo pueden hacer ellos solos, si son más pequeños lo pueden hacer los padres, pero siempre hay que saber cómo hacerlos, con abundante líquido, que siempre es el secreto de todo, porque hay veces que lo hacemos muy poquito y en realidad no es nada útil. Tenemos también otros dispositivos en los que se preparan, a veces de la manera más simple, tal vez solamente con suero fisiológico y una jeringuilla, pero el secreto es siempre hacerlo con abundante suero, pero eso siempre debe ser educado y acudir a tu especialista para que te explique cómo hacerlo, para evitar complicaciones, ya sea a veces les molesta mucho después del dolor de oído si lo hacemos muy fuerte, si lo hacemos mal, si aspiramos o no aspiramos cuando son niños pequeñitos. Entonces eso siempre debe ir de la mano de tu médico de cabecera para que te explique cómo hacerlo, pero que es muy importante para el manejo de los síntomas en una infección respiratoria. En estos meses, muchos centros médicos han alertado sobre el aumento de casos de tosferina, algo que algunos pensábamos que ya no existía. ¿Qué es exactamente la tosferina y por qué está volviendo con tanta fuerza? Bueno, ahorita fue el boom de la tosferina, especialmente en nuestro país y algunos países de Latinoamérica. Bueno, primero saber que la tosferina es una bacteria, ¿sí? No como habíamos conversado en que la mayoría de infecciones respiratorias son virales, en este caso es una bacteria que apareció con tal fuerza debido a que durante la pandemia, durante ese tiempo de pandemia, nos olvidamos de las vacunas, ¿sí? Teníamos tanto miedo como papás a acudir al centro de salud por el mismo hecho de contagiarnos, que dejamos de esquemas de vacunación incompletos en nuestros niños, tanto en niños pequeñitos, en niños más grandes. Entonces, el hecho de no estar protegidos y al aparecer esta bacteria, fue muy fácil la propagación de esta bacteria y aparecieron muchos casos. Y especialmente también hubieron casos en los que se complicaron niños muy pequeñitos que no tuvieron vacunas y fue muy fácil la propagación porque niños más grandes que quizá no tenían muchos síntomas no tenían vacunas. Entonces principalmente esa fue la causa por qué se hizo tan grande el problema. El problema es que los síntomas al inicio se parecen mucho a un resfriado común. ¿Cómo se puede diferenciar la tosferina de otras infecciones respiratorias comunes? Justamente es lo que conversábamos. La tosferina viene por fases, ¿sí? Antes se conocía como la tos de los 100 días, porque puede demorarse hasta 3 meses. Al inicio tenemos una fase catarral, que es donde es más contagiosa y como tú dices, es difícil diferenciarla de otras infecciones respiratorias virales porque son muy similares. De 2 a 3 semanas en la que se aparece síntomas generales, secreción nasal, moquitos, fiebre, un poco de tos, pero no tenemos mayores síntomas para diferenciar.
Sin embargo, la siguiente fase o paroxística aparece ya una tos que tiene la característica que se llama como un gallo inspiratorio, que tiene un sonidito al final. Niñitos más pequeños puedes tener episodios de cianosis, es decir, coloración azul en la boquita, y sobre todo cuando empieza esa tos es una tos emetizante, es decir, que provoca vómito al final de tanta tos, porque son como en accesos. Entonces eso sí nos lleva a un poquito a pensar y a dudar. Tenemos maneras de diagnosticarlo, pero ante este boom que se vino de la tosferina, ya ante la duda hay que tratarla, que como sabemos es una bacteria, se tiene tratamiento bajo un antibiótico. Algo que preocupa a muchas mamás e incluso a un adulto, ¿puede contagiar a un bebé? Sí. En efecto, esa es la parte que más nos preocupaba como país, porque los que estaban más desprotegidos son los niños pequeñitos. Los niños que más se complican son los menores de 1 año, ¿sí? A pesar de que, bueno, la vacuna, existen vacunas a partir de los 2 meses, que es la primera vacuna que recibe un bebé, pero los niños más pequeños están totalmente desprotegidos. Entonces nosotros como adultos somos quienes llevamos el virus a estos niños, que son los que se pueden totalmente complicar y que son los niños en lo que vimos ahorita, en que tuvimos algunas muertes, fueron niños que no estuvieron vacunados o que fueron niños muy pequeños. Entonces sí es importante nosotros como adultos estar protegidos con la vacunación y pendientes si tenemos algún síntoma y no ser el vector de que quienes llevamos la bacteria, en este caso, a los niños más pequeños, que son los más complicados. Hablemos de prevención. Sabemos que hay vacunas disponibles. ¿Qué esquema de vacunación se recomienda para evitar complicaciones con tosferina? Justamente tenemos la ventaja de que una bacteria que está causando tanto problema actualmente tenga una vacuna. O sea, saber que lo podemos evitar y disminuir mucho los síntomas. Entonces tenemos vacunas, como les decía, a partir de los 2 meses. Tenemos una vacuna a los 2, a los 4 y a los 6 meses, bueno, que está compuesta en el caso del Ministerio de Salud tenemos la pentavalente con algunos otros agentes. Tenemos un refuerzo a los 18 meses y un refuerzo entre los 4 y 5 años. Es decir, antes de los 6 años ya tenemos 5 refuerzos de esta vacuna. Y un punto que es importante no olvidar es que en los adolescentes también hay que reforzar esta vacuna. A partir de los 11, 12 años tenemos un refuerzo que también muchos adolescentes no estuvieron cubiertos y fueron también muchos los que llevaron la bacteria. Y nosotros como adultos también tenemos que vacunarnos y esta vacuna dura aproximadamente 10 años. Entonces siempre hay que tener ese refuerzo importante para evitar complicaciones y sobre todo transmisión. Los refuerzos que ahorita nos dice, doctora, en niños mayores de 11 años, ¿esos también los pone en el esquema del Ministerio de Salud Pública o lo contratas aparte? Durante este periodo sí se abrió el esquema que se coloca durante el periodo que les había comentado. Sin embargo, el Ministerio, por la complicación de los niños, se colocaron más entre niños de menores de 5 años, ¿sí? Entonces las vacunas de refuerzo sí son colocadas más en área privada. Que es muy importante para prevenir ahorita que sí, está... como decíamos, o sea, a pesar de que los niños pequeñitos no tienen la vacuna, que son los que son más afectados y los que más se complican, se llama también hacer lo que se llama un capullo, es decir, los papás, los cuidadores, los abuelitos, los que estamos a cargo de un niño pequeño, que no podemos vacunarlo, somos nosotros quienes evitamos ese contagio. Entonces, protegernos nosotros para protegerle al más pequeño. ¿Y si alguien en casa empieza con una tos fuerte, persistente o tipo ladrido? ¿Cómo mucho lo describe? ¿Qué medidas debemos tomar? ¿Cuándo hay que consultar al médico? Sí, sobre todo en esta época en que sabemos que tenemos mucho contagio, en niños que ya empezamos a escuchar una tos, que no es de las características normales. Muchas mamás, la mamá siempre es la que más conoce a su hijo, entonces ya cuando escuchas algo que se sale de lo normal, siempre hay que acudir a tu médico, ¿sí? Nosotros como médicos siempre debemos escuchar los pulmones, porque a veces nos escriben por teléfono, nos mandan un audio, no es como se valora a un niño. ¿Sí? Y más aún cuando tenemos esta clase de virus o de bacterias, siempre debe ser bajo la evaluación de tu médico en consulta. Entonces sí es importante que sea valorado en la consulta externa. Doctora Gaby, ¿qué les diría usted a las mamitas para ayudarlas y saber cómo actuar ante un resfriado común, ante una tosferina? ¿Qué les recomendaría usted? Bueno, yo como pediatra, primero siempre decirles a las mamás que no nos olvidemos de las vacunas,
que al tener tantas infecciones respiratorias, tanto virales como bacterianas, entre otras enfermedades, saber que tenemos una fuente segura para evitarlas. Entonces, saber que las mamás también son las responsables de llevar ese carnet de vacunación, de estar pendiente cuando nos toca la siguiente vacuna y sobre todo de que si ya tenemos un niño que está con síntomas respiratorios, siempre acudir a tu médico para que tengas una valoración y un seguimiento. Hay veces que de la desesperación nos vamos por varios médicos y dejamos tratamientos a veces a medias y no hacemos un seguimiento adecuado de nuestros hijos. Entonces siempre tener tu médico de cabecera, que le conozca a tu niño, que haga ese seguimiento adecuado con él y cuál es la base de su problema, si es que se está enfermando muy seguido, si tenemos un problema alérgico detrás. Entonces siempre tener pendiente eso, tener tu médico de cabecera y poder tener un seguimiento adecuado para que tu niño esté saludable. Doctora Gaby, ¿le ha tocado en algún momento de su trayectoria, de su carrera, alguna mamita que sea antivacunas y le ha explicado las consecuencias que puede ser el no ponerle vacunas a su niño? Sí, ahora es muy frecuente y pasa mucho, porque hay muchos mitos sobre las vacunas, ¿sí? Hay muchas vacunas que son muy estudiadas, pero las personas a veces no se llegan a informar lo suficiente o salen historias de que tal vez puede causar autismo o que esta vacuna le da más enfermedad que la misma enfermedad. Entonces, eso siempre hay que informarse. Nosotros como médicos y sobre todo el seguimiento de las vacunas que tienen años de estudios, de que sabemos que tienen muchos más beneficios que riesgos. Si los recomendamos para un niño es porque sabemos que tienen muchos beneficios. Entonces, eso siempre hay que ir de la mano con un médico que te indique dónde leer, dónde investigar sobre el tema para evitar de que justamente cuando lleguen bacterias o virus graves no se compliquen tanto, ya que hay niños que no están vacunados. Doctora Gaby, gracias por cada uno de sus consejos y por ayudarnos a tener una mejor visión como madres en este tipo de temas realmente importantes para nuestros hijos. Doctora, díganos, ¿en dónde lo pueden ubicar? En el Hospital Alianza, tu salud y bienestar son nuestra prioridad. Ofrecemos atención personalizada respaldada por las mejores aseguradoras del país. Somos un hospital de tercer nivel comprometidos en brindarte la atención que mereces con calidez y profesionalismo. Estamos ubicados en Quito, sector La Granja. Mis redes sociales en Instagram me encuentran como Gaby Palacios. Estoy gustosa de poder ayudarles a ustedes como mamás y a sus niños para ir de la mano y asegurarnos de que estén sanos. Gracias por acompañarnos a este episodio de Hagamos Clic con un Café. Respirar es vivir y como se trata de nuestros hijos, nada nos preocupa más que verlos enfermos. Con información clara, con el apoyo de especialistas y con mucho amor podemos actuar con seguridad y prevenir complicaciones. En Hospital Alianza estamos contigo y con toda tu familia, porque aquí conectamos todo lo que te hace bien. Nos vemos en el próximo episodio.